La verdad que siempre uno dice 5 o 10 minutos, pero en realidad uno de ahí a contar ese tiempo. Claro. ¿Cómo ¿Cómo te estás, callas? Carlos? Bien, ¿y ¿Bien? tú? Bien. Aquí justo hay un oficio sobre el precio, una cláusula suspensiva en el precio, en la venta de una Ah, acción. hablamos el 8, si me acuerdo. Lo que vimos el otro día, apareció. Pero, pero no sé si es lo mismo, ¿no? Pero bueno, No, lo me tengo que tocó a mí, revisar. po. Me tocó a mí y le digo ahí, Carlos, atento, atento por si necesito tu ayuda. Vámonos. Ya. Vamos a partir. ¿Cómo te Nico? ¿Bien? Bien, ¿y tú? ¿Me tocó Bien. o lo escogiste? No te diste cuenta. No, es que habían oficios, cuando hay oficios de, no sé, estos son interesantes para mí, po. Sí, es Encuentro que que a son veces entretenidos. involucra más allá de un impuesto, a veces no hay dónde clasificarlo. Claro, entonces de lo que había disponible tomé. ¿Cómo está don Luis Alberto Valenzuela M? Muy bien, ¿y tú, Javier? Muy bien, muchas Hola, gracias. Nicolás. Súper bien. ¿Qué tal, Oye, Luis? voy a proyectar entonces. Tengo dos oficios para la sesión de hoy. Espérame un poquito. Em, ya. Comenzamos entonces con un oficio. No hay muchos oficios sobre los efectos de los retiros desproporcionados, porque implica una potencial doble tributación. Entonces, vamos a revisar el oficio 952 de mayo del año 2025, un oficio súper reciente. Este oficio, este oficio tiene que ver fundamentalmente con la devolución del impuesto pagado respecto de retiros desproporcionados. Entonces, dice el oficio, de acuerdo con su oficio, tras fiscalizar a un contribuyente sujeto al régimen de la letra A del artículo 14 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, se constató que el contribuyente pagó en los años comerciales 2020 y 2021 el impuesto sustitutivo establecido en el artículo 25 transitorio de la Ley 21.210. Ojo, es que hay distintos regímenes de aplicación del impuesto sustitutivo. Está el impuesto sustitutivo de, de Bachelet, ¿no es cierto? Ley 20.780 y 20.899. Después, si no me equivoco, está el impuesto sustitutivo de Piñera, de la 21.210, y está el último impuesto sustitutivo de presidente Boric, ¿no es cierto? Hay varios impuestos sustitutivos. Parece que este se está refiriendo, ¿no es cierto?, al comercial 2020, obvio, de Piñera, ¿ya? 2021, tiempos de pandemia, donde uno se acuerda lo mal que lo pasó. Asimismo, se determinó la existencia de retiros desproporcionados, conforme con el artículo, con el número 9 de la letra A del artículo 14, grabándolos con el impuesto del inciso primero del artículo 21, consultando si el tratamiento tributario de estos retiros desproporcionados es el establecido en el número 9 de la letra A del artículo 14, y si es extensible la devolución del impuesto global complementario a los propietarios siempre que cumpla con los requisitos establecidos. Un poco para recordar, el artículo 14A número 9 establece y habla sobre los retiros desproporcionados que se hagan entre familiares y cónyuges y parientes ascendientes y descendientes hasta el segundo grado de consanguinidad. ¿Se recuerdan? Si no se puede comprobar con algunas razones económicas, administrativas, financieras, eh, administrativas, ¿no es cierto?, patrimoniales, de por qué se distribuye de una forma u otra, efectivamente, por la diferencia de la participación, se va a grabar con la tasa del 40%. Recordemos que está el artículo 27º transitorio, si no me equivoco, de la ley 21.210, que grava al impuesto sustitutivo retirado en forma desproporcionada del régimen de Bachelet. Pero esa es una situación distinta que lograba con tasa 25%.
cuando hablamos del régimen general, esa es una excepción. Para el resto se graban con tasa del 40%. Al respecto, y en lo que interesa, conforme con el número 9 de la letra A del artículo 14, se grava con el impuesto único del inciso primero del artículo 21 de la LIR, esto es con tasa de 40%, a la empresa que realizó una distribución o desde la que se efectuó el retiro de utilidades en forma desproporcionada a la participación en el capital de la empresa, de propietarios contribuyentes de impuesto global complementario que sean relacionados y siempre que este servicio que sea relacionado a los términos que yo le comentaba, relacionado del cónyuge, conviviente o pariente ascendiente o descendiente del segundo grado de consanguinidad, solo en ese caso. Y siempre que este servicio determine que dicha distribución carece de razones comerciales, económicas, financieras, patrimoniales o administrativas. Agrega el párrafo quinto del número 9 que si un propietario hubiere pagado el impuesto global complementario por las utilidades percibidas como consecuencia de la liquidación del impuesto del inciso primero del artículo 21, se le devolverá el impuesto global complementario pagado en el mismo procedimiento administrativo mediante una rectificación de su declaración y la acreditación del pago del impuesto único liquidado. ¿A qué se refiere? Si efectivamente estamos en una empresa, Luis y yo, Luis mi papá, por los años, yo elijo, ¿no es cierto? Luis, como tiene más años, gana más que yo, como corresponde, y yo soy el más joven, gano menos, ¿ya? Entonces, en ese contexto, supuestamente el que va a sacar la plata soy yo, po. Yo voy a sacar la plata y porque soy el que gano menos, me llevo la plata, así libero a Luis y efectivamente cuando a la empresa le cobran el 40%, yo digo, oye Javier, ya pues, pero me estáis cobrando 40% porque eso fue desproporcionado, pero yo pagué global complementario, po. No te podéis quedar con impuestos sobre impuestos. Está bien, tú dices que el retiro es desproporcionado. Yo con Luis tenemos un acuerdo, somos familia, que me corresponde a mí. Pero, está bien, tú estás en todo tu derecho, habrá aquí algún proceso legal, ¿no es cierto?, en que se entendió esta figura, ¿no es cierto?, de retiro desproporcionado, aplica el 40% a la empresa como castigo, como sanción, pero Javier pagó global, hay que devolverlo. El impuesto global complementario se devuelve. Entonces, ese es el escenario que está acá establecido. Y dice que efectivamente está el procedimiento y que se tiene que devolver. Ahora bien, este es un caso distinto porque estamos hablando de impuestos sustitutivos, ¿no es cierto? Ahora bien, la facultad de revisión a que se refiere el número 9 de la letra A del artículo 14 de la ley alcanza a las rentas que tributaron con el impuesto sustitutivo establecido en el artículo 25 transitorio de la ley 21.210, también denominado impuesto sustitutivo del FUT. Nótese que está diciendo que el artículo 14A, número 9, alcanza al régimen general de los retiros y también al impuesto sustitutivo de Piñera, para ponerle apellido a cada cosa. No alcanza al impuesto sustitutivo de Bachelet, porque ese tiene una cláusula especial que es en la 27º artículo transitorio. Entonces, en este caso nos estamos refiriendo al impuesto sustitutivo de Piñera, la ley 21.210, por lo tanto el artículo 14A número 9 sí alcanza para lo que estamos conversando. Ahora bien, la facultad de revisión a que se refiere el artículo 14A número 9 alcanza a este impuesto sustitutivo, ¿ya? Consecuentemente, y respecto de la primera parte de su consulta, efectivamente corresponde la revisión conforme con el número 9 de la letra A del artículo 14 sobre los retiros o distribuciones imputados a las rentas que pagaron el impuesto sustitutivo. Por supuesto, en cuanto a la segunda parte de su consulta, se hace presente que mediante el oficio 454 del año 2019, este servicio precisó que el régimen de pago del impuesto sustitutivo anticipa la declaración y pago de los impuestos finales,
impuesto global complementario adicional, de las rentas acumuladas en el registro FUT, pendiente de tributación con impuestos finales. El oficio agrega que este régimen permite a los contribuyentes pagar a título de impuesto de ley de la renta un impuesto sustituto de los impuestos finales, dando por cumplida la tributación de esta renta. ¿Qué está diciendo? Que esto es equivalente a haber pagado global o adicional. Porque alguien podría decir, ok, pero esa norma dice solo que te devuelvo global. Pero el oficio está diciendo, claro, pero esto es sustitutivo de esos impuestos. Por eso es un impuesto sustitutivo, porque sustituye esos impuestos. Conforme a lo anterior, en el número 11 del artículo 25 transitorio de la ley 21.210, al disponer que cuando el contribuyente de impuestos finales así lo solicite, la empresa respectiva deberá certificar que los retiros, distribuciones o remesas que se efectúen con cargo a las utilidades que se hayan afectado con este impuesto han sido grabadas con tales tributos mediante la aplicación de este régimen de impuestos sustitutivos. Por lo expuesto, el citado oficio concluye que los retiros, distribuciones o remesas que se efectúen con cargo a utilidades acogidas al impuesto sustitutivo han sido efectivamente grabados con impuestos finales. Voy a terminar y voy a hacer un paréntesis con respecto a las distribuciones al exterior. Luego, conforme lo expuesto, al ejercer la facultad de revisión del 14A número 9 respecto de los retiros o distribuciones imputados a rentas que cumplieron con el pago del impuesto sustitutivo establecido en el artículo 25 transitorio de Piñera, el otro era el 27, grabando la desproporción en el inciso primero del artículo 21, corresponde que el impuesto sustitutivo pagado previamente sea devuelto en la parte, por supuesto, que corresponda, en los términos, ¿no es cierto?, del párrafo del número 9 del ya citado artículo, tal como si el propietario hubiese pagado el impuesto global complementario. Es decir, oye, ¿pagaste un impuesto sustitutivo por eso? Sí, que se te devuelva. No es impuesto global complementario, pero es equivalente al impuesto global complementario. Y esto porque el impuesto sustitutivo sí pagó un tributo para que fuera calificado como tal que sustituye a los impuestos finales. Entonces, si alguien no me ha tocado un caso real de esto, pero yo asumo que si hay un oficio, andan varios dando vueltas, digamos, donde efectivamente concurre el Servicio de Impuesto Interno y dice que hay retiros desproporcionados. Si el yo menor, el con menor sueldo, se afectó con impuesto global complementario, se le devuelve a la parte de la que se está calificando como desproporcionado, pero si se afectó con impuesto sustitutivo, también se devuelve el impuesto sustitutivo. ¿Ya? Creo que un oficio interesante nos prende las luces sobre los retiros desproporcionados, los impuestos que se han pagado y las potenciales devoluciones. Este oficio me invita a hacer un comentario antes de pasar al próximo oficio sobre las distribuciones que se hacen al exterior. Por eso es importante no confundir los conceptos en cuanto a el tipo de renta que es. Porque si uno va a distribuir un ingreso no renta de acciones 107 de las antiguas de ingreso no renta o de un DFL2, ese ingreso no renta para Chile. Por lo tanto, cuando usted lo envía al extranjero, en el extranjero, usted no ha pagado impuestos. Por lo tanto, el ingreso es tributable completamente. Entonces, no paga en Chile, pero enviárselo a un español sería, digamos, una tontera, porque va a llegar a España y le van a decir, paga mi impuesto por esto. Y no tengo crédito, entonces la renta se transforma 100% en tributable. Cuando tengo rentas que se interrelacionan con otros países, debo tenerlo presente. Pero si yo estoy enviando una renta que pagó el impuesto sustitutivo, sí debieran tener derecho, y ahí habría que revisar la tributación y la legislación española, sí debieran tener derecho a un tax credit, porque en Chile sí pagó impuestos finales. ¿Ya? Es súper importante eso. Quizás en España tendrán un tope y le van a dar un tope determinado de crédito, porque son situaciones excepcionales. Por eso están en registro independiente, en columnas especiales, para que se certifiquen con rentas con tributación cumplida. Por eso está la calificación de rentas con tributación cumplida, para que cuando se remesen también se entiendan que ya pagaron los impuestos finales. ¿Ya? Nótese eso, porque en algunos casos Chile ha dicho que se entenderá
que han pagado la tributación que le corresponda en el país que haya estado con la tasa vigente en ese tiempo. Esas han sido algunas interpretaciones. Ese es el oficio 952 del 15 de mayo de 2025, que es bastante reciente, así que creo